Así que Dios les bendiga a mis hermanos. Yo les voy a invitar en esta noche que vamos a ver nuevamente el estudio de la palabra, y siempre tomamos donde encontramos los dones espirituales, que es en 1 Corintios capítulo 12. Ahí el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarle a aquella iglesia de Corintios, ¿verdad? Una iglesia que en ese momento estaba pasando por un tiempo de desorganización, donde ellos no habían entendido cómo poder llevar una vida cristiana espiritual y cómo poder servir y recibir de Dios lo que Dios siempre ha dado, porque en todo hay un orden, y eso es lo que hemos estado tratando nosotros de ver con los dones espirituales, los dones del Espíritu. Así de que es una gran bendición para nosotros, porque al aprender nosotros estas cosas tan importantes, nosotros continuamos con esa edificación, tratando de hacer bien las cosas y tratando de poder caminar lo mejor, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Así que vamos entonces, 1 Corintios, en el capítulo 12, que es donde está siempre en el verso primero, donde dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el apóstol era completamente seguro al dar esas palabras a la iglesia. Él decía: no quiero, hermanos, o sea, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es lo mismo que podemos decir nosotros ahora. Hermanos, no vamos a ignorar, no ignoremos los dones espirituales. Es lo mismo, ¿verdad? Gracias a Dios por los que atienden la palabra, por los que escuchan la palabra, por los que asimilan la palabra y por los que tratan de hacer conforme dice la palabra en su vida. Esto nos conviene a todos, aunque aquí es prácticamente en la mayoría es a la asamblea, o sea, es a la congregación, a las congregaciones las que son beneficiadas a través de uno. Pero también al poder recibir un don de Dios es un beneficio para nosotros, porque poderle servir al Señor de una manera sobrenatural a través de un don, eso es algo tremendo, pero solo se puede lograr únicamente al ser uno una persona devocional al Señor. Cuando digo devocional, con una devoción, amar al Señor, caminar en los caminos del Señor y ser disciplinado con el Señor. Por eso el apóstol decía: no quiero, hermanos, que ignoréis, y no ignoramos, y gracias a Dios por su palabra, acerca de los dones espirituales. O sea, tanto que nos habla la palabra de diferentes cosas, pero aquí está enfocado únicamente en los dones, esos dones maravillosos que se tienen que mover en la iglesia. Hemos nosotros notado, y esa es la lucha que nosotros tenemos, de que los dones se puedan mover a un nivel glorioso en nuestra iglesia. Tenemos que luchar nosotros para que esto se haga visible y palpable, porque sin los dones espirituales la iglesia difícilmente va a crecer, difícilmente. Y ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es detener la obra del Señor, ¿verdad? De alguna manera. Por eso no nos debemos de nosotros de amedrentar, ni de asustar, ni de temer, que entre uno más va a buscar al Señor, más ataques del diablo hay. Por eso la palabra la podemos aplicar donde dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, hay que resistir, porque el diablo no va a tratar de derrotar a un débil. Va a tratar de derrotar a alguien que está buscando de Dios, alguien que está buscando del Espíritu Santo. Entonces los ataques van a ser más fuertes, pero nosotros sabemos, como el apóstol,
Tenemos tanta enseñanza ahí. Sabemos que el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo. Y es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el diablo no puede contra la iglesia. Esa es la razón por la cual podemos glorificar a Dios, porque hasta hoy día, hasta hoy que ya estamos en el año 2021, el evangelio ha llegado. Desde hace más de 2000 años, la historia ha venido durante ese tiempo. ¿Cuántos hombres no han dado su vida? ¿Cuántas mujeres no dieron su vida y dieron todo lo que tenía para que el evangelio llegara a nuestros días? Y es lo mismo ahora en nosotros, estamos nosotros comprometidos. Si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces nos toca a nosotros con la continuidad de esto, para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, puedan recibir siempre esta bendición y este cambio glorioso en la vida. Porque el propósito de Dios es poder vivir para darle la gloria a Él. Entonces, por esa razón nos damos cuenta que el enemigo no ha podido detener la iglesia. Como sea, muchos han sufrido, muchos han dado su vida, muchos han padecido persecuciones, pero hasta hoy día no se ha detenido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no se detendrá, no se detendrá. Nosotros siempre declaramos que Cristo viene, y esa es una gran verdad, Cristo viene. Y yo pienso que de un momento a otro Él viene por todo lo que vemos, por lo que se está cumpliendo a través de su palabra. Entonces, si viene hoy, no importa, gloria a su nombre, estamos con gozo, pero seguimos adelante. No vamos a pensar de que como ya viene, ¿para qué vamos nosotros a hacer esto, a hacer lo otro? No. Tenemos que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que seguir trabajando como que no fuera a venir. Pero gloria al Señor porque Él nos da. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Del verso 4 en adelante habla directamente sobre los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí podemos ver que está la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en estas tres cosas importantes: la diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. El don que vamos a ver ahora es el don de discernimiento, y ese lo encontramos en el verso 10 del capítulo 12 de Primera de Corintios, donde dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo es el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nosotros estamos viendo aquí que nosotros recibimos los dones del Espíritu como Dios quiere que nosotros los recibamos. El apóstol Pablo, cuando nosotros estudiamos su vida, nos damos cuenta que él tuvo todos los dones, porque él hizo milagros, él tuvo discernimiento, él echó fuera demonios. Bueno, podemos ver algo precioso. Pero él dice que reparte a cada uno como él quiere. Y es que en esto, mis amados hermanos, no es que yo quiero tenerlo todo o que quiero ser mejor, sino que es la voluntad de Dios en nosotros. Lo importante es de que lo que viene de nosotros sea de Dios
y lo que nosotros vamos a hacer sea dedicado a Dios y que nosotros solamente somos instrumentos. Ahora bien, que hay una cosa muy importante en esto, que cuando una persona, un cristiano, comienza a buscar más de Dios, entonces es cuando nuestro Señor comienza a derramarse más. Porque Dios no se va a derramar, el Espíritu Santo no va a derramar dones a una persona que no está interesada, a una persona que no le busca, a una persona que no ora, una persona que no cumple. Entonces, el Señor comienza a derramarse. Mientras más usted va a buscar de Dios, más Dios entonces se va a derramar. Por eso Él dice en su palabra que Él da los dones como Él quiere y a quien Él quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que ahora tenemos el don del discernimiento. Aquí hay tres cosas importantes sobre este don de discernimiento que nosotros tenemos que aprender. Punto número uno, que tenemos que discernir porque hay ataques sobre el espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás trabaja. Ustedes saben que Satanás es el destructor y de alguna manera él se lanza contra la iglesia. También está el espíritu humano, ¿verdad? El espíritu humano, y está el espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Satanás, estamos hablando de que debemos de discernir. Qué importante es, hermanos, que el don de discernimiento exista en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando existe en la iglesia, el hermano o el cristiano que tiene el don de discernimiento va a discernir o va a captar cuando algo anormal entre o venga a la iglesia. Entonces es importante que esto lo tengamos en la mente, que Satanás puede actuar y nosotros podemos, si tenemos el don, discernir. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. En cierta oportunidad, cuando yo estaba en mi iglesia, era un laico todavía, recién empezaba en la iglesia, en un culto de damas, en una tarde de un día jueves, fui a la iglesia, al culto de las damas, y entró una persona. Entró y se vio bien y el pastor le dio la bienvenida y se sentó por ahí cerca donde estaban las hermanas. Y empezó el culto, y un culto maravilloso, siempre la música y la adoración a nuestro Dios, y se movía el Espíritu Santo. Pero de repente, ella, la persona que llegó a visitar, comenzó a hablar en lenguas, pero nosotros no podíamos detectar, como no teníamos el don, no discerníamos qué era lo que estaba pasando. Pero mi pastor sí, él sí pudo discernir ese espíritu. Entonces él dijo: por favor, alguien de los diáconos acérquese a la persona que nos visita y cállela, porque esas no son lenguas espirituales, sino que son lenguas satánicas. En ese mismo momento aquella persona se paró y comenzó a hablar unas blasfemas terribles, como usted no se lo imagina. Y esta persona en ese mismo momento quedó poseída por el enemigo. Comenzó a dar señal de que estaba poseída, y pues fue una batalla para los líderes de la iglesia esa tarde. Pero lo importante de esto, el ejemplo que yo estoy dando, el testimonio, es de que qué bonito que hubo alguien, en este caso de mi pastor, que tenía el don de discernimiento y que pudo discernir ese espíritu que había entrado, ese espíritu.
porque cuando nosotros vayamos a ver las lenguas, nos vamos a aprender que hay lenguas de Dios, hay lenguas espirituales, pero hay lenguas satánicas, yo les estaba testificando que en cierta oportunidad tuve un ataque del enemigo, y qué tremendo, porque después que salí del culto, hace como unos 13, 14 años, salí del culto un día domingo y llego a mi casa. En ese tiempo teníamos teléfono de casa, no era celular, sino que teléfono de casa, y suena el teléfono y lo agarro, y cuando comienzo a hablar me comienzan a contestar en lenguas, en una lengua tan terrible y tan tremenda que me dio un escalofrío tremendo. O sea, existe el diablo, pero estamos viendo el don de discernimiento. Entonces, Satanás puede usar a las personas, ¿verdad? Puede usar a cualquier persona, incluso si nosotros no estamos preparados, hasta Satanás puede usar a alguno de nosotros. Por eso nosotros debemos de estar bien con el Señor, y tenemos que tener siempre seguro el sello del Espíritu, para que Satanás no pueda tentar ni tomar ventaja en nosotros para poder hacer lo que quiere. Y les voy a hablar del el ejemplo bíblico, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo el discernimiento. Nosotros hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo tuvo todos los dones. Cuando estuvo en la tierra, dice la palabra que Él se hizo hombre. Él fue hombre y fue un personaje divino, porque era el Hijo de Dios. Pero como Hijo de Dios y como hombre, Él tuvo los dones espirituales. Lo hemos aprendido también. Y en esta oportunidad, cuando estamos hablando de Satanás y del discernimiento, cómo Dios discernió en el corazón de Pedro, cuando Pedro le estaba dando el consejo de que no subiera a la ciudad porque ahí lo querían matar, porque ahí querían tomar ventaja sobre él. Nosotros sabemos que siempre hubo una persecución en los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, siempre había una persecución para él. Pero si nosotros nos damos cuenta, Pedro realmente lo que quería era como querer ayudar a nuestro Señor a que no le hicieran daño, porque a donde iba habían rumores que le iban a dañar. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro fue que le dijo: te reprendo, Satanás, porque él discernió las palabras que él estaba dando. Lo que prácticamente al verle hecho caso nuestro Señor Jesucristo a Pedro, entonces se viera obstaculizado la misión, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, entonces eso se viera echado a la borda, porque se viera perdido entonces el propósito del Señor al ver hecho lo que pues Él estaba aconsejando. Pero él, como tenía discernimiento y como tenía un cumplimiento en su misión, porque él vino a salvar lo que estaba perdido, él lo discernió. Y así, hermanos amados, en nosotros también, que Dios hay veces quiere usarnos de una manera grande y preciosa para que nosotros podamos ser un puente de bendición para que las personas o para que las de la asamblea puedan recibir una bendición y puedan desarrollar el don o lo que quieren, lo que Dios quiere
en todos y cada uno de nosotros. Pero para eso, como estamos en el discernimiento, también lo tenemos que discernir. También tenemos que discernir las palabras de nuestro prójimo. Hay veces en la calle, aún hasta aquí adentro, se nos pueden decir cosas, calumnias, chismes que puedan venir y puedan perjudicarnos a nosotros. Pero nosotros debemos de discernir todas estas cosas. Por eso es importante. Bueno, en el ser humano también, el espíritu del ser humano. El ser humano siempre ha nacido con algo muy especial, como es el discernimiento de espíritus. Mire cómo Satanás usa los corazones de las personas. Hablemos de las personas de afuera, de las que no han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Satanás les infunde a través de prácticas terribles y donde se establecen doctrinas erróneas, doctrinas satánicas, destructivas, como por ejemplo tenemos los hechiceros, ¿verdad? Los hechiceros hacen magias, y si uno habla con uno de ellos, ellos dicen, yo hago magia porque tengo un don de Dios que me lo dio para ayudar a las personas. Y así, si usted mira en la televisión, hay hombres que salen dando sus anuncios de una llamadita, y yo le doy una consulta gratis y solucionamos su problema de evidencia, de esto, de lo otro, de quiromancia, y terrible como Satanás. Y todo eso, ni ellos, pero nosotros sí lo podemos discernir, porque cuando es de Dios, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así que el ser humano, tanto aquí adentro, tiene que tener mucho cuidado para poder tener la visión de todas estas cosas. Hubo una familia, hubo una persona, no voy a dar nombres, estuvo con nosotros en la iglesia un tiempo, pero por equivocación, la prima de la hermana la invitó para que fueran a hacer un mandado un día, y ella, sin saber a dónde la llevaba, se fue. Y donde iba la prima de esta hermana, que la prima no era cristiana, entonces la llevó a un centro espiritista, o la llevó con el indio amazónico ahí en el centro de Los Ángeles. ¡Qué tremendo! Y la llevó, pero ¿sabe qué pasó? O sea, qué tremendo cuando no hay discernimiento, porque en ese mismo momento, si había conocimiento de la palabra, si hubiera discernido a lo que se podía acercar la persona, hermanos amados, no hubiera pasado lo que pasó. Esta persona ni siquiera entró, ella se quedó en el vestíbulo. ¿Sabe cuál es el vestíbulo? O sea, la parte de la entrada, donde aquí había en una vitrina imágenes, donde aquí habían cosas que servían para hacer hechicerías, y la prima entró con el indio amazónico. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando la hermana llegó a la iglesia, se comenzó a endemoniar. Y luego hubo un discernimiento de un hermano. Porque sabe, lo tremendo era que el demonio se salía de ella y se metía en la hija. Y cuando ella quedaba libre, nosotros, gracias Señor que la has hecho libre, pero resultaba la hija endemoniada. Entonces íbamos con la hija, orábamos y se salía de la hija y se iba nuevamente con ella. Fue una cosa tremenda, una lucha, gracias a Dios, porque esa misma noche ellas fueron libres. Pero lo que yo les quiero decir es, hablando sobre el discernimiento, qué importante, porque esa misma noche alguien se acerca conmigo y me dijo, pastor, esto es cosa de hechicería. Y cuando me dijo, es cosa de hechicería, entonces nosotros comenzamos a reprender en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, esa área. Inmediatamente esos espíritus inmundos salieron. ¿Pero por qué? Porque hubo un discernimiento. Gracias al Señor.
Y también tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando las cosas son verdaderamente de Dios. No sé si usted lo ha sentido. ¿Ve? Nosotros lo hemos sentido y han habido testimonios. En cierta oportunidad yo iba caminando hacia un supermercado y se acerca una ancianita conmigo y me dijo, hijo, detente, y me dijo, ayúdame, y traía su bolsita, y vine, la agarré y le digo, ¿para dónde va? Y me dijo, voy un poco para adelante, y le llevo su bolsa y comencé. Ya no caminé rápido, aunque quería caminar rápido, pero tuve que caminar al paso de la anciana. Pero la anciana, oiga, qué tremendo, me dijo, oye, ¿sabes por qué te pedí favor? Yo no necesito pedir favor. Yo ya soy muy grande, pero tengo las fuerzas para caminar. Pero lo hice porque te quiero decir, tú eres cristiano. Y me dijo, eres pastor. Imagínense, eso fue hace como unos 8 años. Y me dijo, tú eres pastor. Y sabes, así como vienen guerras contra ti, también vienen bendiciones contra ti. Solo busca más del Señor. Y ya pues de ahí la dejé por ahí. Y yo dije, qué tremendo. Pero ahora, analizando este estudio, me doy cuenta que ella tenía ese don. Recordemos que los dones del Espíritu se entrelazan a sí mismo. Hay veces no sabemos si es de discernimiento o si es de milagros o si es de lenguas. El asunto es de que, gloria al Señor, porque los dones espirituales conjugan a sí mismo y son de bendición para nosotros, para la iglesia. Muy bien. Quiero ahora que vayamos a Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan. En el capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4, 1 y 2. Oiga lo que dice la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que nos está dando aquí el apóstol a nuestra vida? O sea, Dios a través del apóstol. Él dice, amaos, o sea, iglesia, asamblea, a todos nosotros, no solamente a aquellos de aquel tiempo. No creáis a todo espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado hoy día. Porque nosotros tratamos de dar la sana doctrina. Porque hoy hay diversas doctrinas. Lamentablemente, hermanos amados, hay una denominación que se le llama la universal, que tiene años, muchos años, y tiene las doctrinas más erróneas y satánicas, que es terrible, y tiene muchos millones de seguidores. Pero la palabra a nosotros nos dice, no quiero mencionar la iglesia. ¿A qué iglesia me refiero? Ustedes deduzcan en su mente, usen el discernimiento y van a discernir de qué iglesia hablamos. Pero dicen que no creamos a todo espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, dice, no creamos a todo espíritu. Estamos hablando del espíritu de Satanás, estamos hablando del espíritu humano y del espíritu de Dios. Ahora bien, Satanás usa al ser humano. Eso es lo tremendo. Por eso el Señor habla sobre todo espíritu. ¿Por qué? Porque cuando dice todo espíritu, no creáis a todo espíritu. La palabra no dice a todo hombre,
sino a todo espíritu, porque ahí encierra un misterio muy grande. Óigame bien, un misterio muy grande cuando habla de espíritu, porque nosotros, hermanos, estamos incorporados en este cuerpo, pero nosotros tenemos un espíritu adentro, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Cuando una persona fallece, muere, que hay una separación, entonces el espíritu que tenía ha salido. Entonces cuando se le llama que ha partido o que ha muerto esa persona, entonces está ese espíritu, pero está el espíritu de Satanás. Entonces no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás, que tiene poder, entonces viene y comienza a tomar ventaja sobre ciertos individuos que comienzan a dar o a enseñar falsas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento cuando nosotros escuchamos algo o a alguien que realmente no es de Dios. Porque bien bonito, por eso es que hay muchas congregaciones o muchas iglesias que están erróneas, porque hay muchos personajes que hablan muy bonito, pero atrás de ello la palabra se está llevando por otro rumbo, o no se habla la palabra. Por eso al final esta palabra dice que nosotros no debemos de agregar ni siquiera una tilde ni una jota, porque las plagas de este libro caerán sobre nosotros. Es terrible. Mas sin embargo, hay personas que son muy atrevidas y que comienzan a hacer doctrinas erróneas, doctrinas falsas, o sea que el Señor las comienza el espíritu de Satanás comienza a usar. Nosotros tenemos que saber y entender por el Señor cuando estamos recibiendo el mensaje, que es un mensaje que viene de Dios. Cuando un mensaje no viene de Dios, entonces nosotros tenemos que poner alerta. Eso es lo que dice la palabra. Sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Son aquellas personas que están a través de la falsedad, a través de la oportunidad. Ellos dicen y hacen lo que se les antoja hacer, ¿verdad? Es tremendo cuando miremos un poco sobre los dones, sobre el don de lenguas en la iglesia. Vamos a darnos cuenta de esto, hermanos amados. Por eso les decía que los dones se entrelazan así. Porque, ¿cómo nosotros podemos probar? En la iglesia hay veces ha sucedido que hay personas que Dios las usa con el don de profecía, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que son profetas. Tienen el don de profecía, pero ya nosotros aclaramos que profetas fueron aquellos que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Ya todo está escrito y aclarado. Pero ahora hay muchos que dicen: yo soy el profeta, aquí el profeta. Hay hasta mujeres profetas, y realmente yo no sé, que hay profetizas que dan mensajes en la iglesia. Lo importante es que si esto existiera en las iglesias, o si va a pasar en la iglesia, entonces nosotros tenemos que saber qué clase de mensaje va a dar la persona, que conocer qué clase de espíritu tiene la persona, si está siendo usada por Satanás o por sus emociones personales, porque hay veces la emoción de la persona comienza a dar un mensaje que emocionalmente lo está diciendo, pero que no está bajo la inspiración, o sea, bajo un don espiritual de nuestro Dios. Por eso Él llama a esta recomendación. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Bendito su nombre para siempre. Fíjese que nuevamente vamos a hablar sobre Satanás. Vayamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Lucas en el capítulo número 22. Déjeme ver, Lucas 22 y verso 3. Oiga lo que dice la palabra. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Qué interesante, por eso yo les decía, si eso sucedió dentro de los 12 discípulos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no puede suceder también en nuestra iglesia o en la iglesia? Tenemos nosotros que saber escuchar y saber entender, y sobre todo, si usted y yo tenemos la búsqueda del Espíritu profundamente, nosotros vamos a tener discernimiento o vamos a discernir estas cosas, así como nuestro Señor discernió esto. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Dice, Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué fue lo que hizo Judas Iscariote cuando entró en su corazón Satanás? ¿Verdad? Él dice que por 30 monedas de plata vendió a nuestro Señor Jesucristo, aunque después hubo un arrepentimiento, pero ya fue por gusto. Pero ¿qué fue lo tremendo que pasó? El descuido que entró en el corazón de Satanás, teniendo en presencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gócese y alégrese donde la palabra del Señor dice que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Porque nosotros no vimos como los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo o aquellas personas. Mas, sin embargo, usted y yo hemos creído en nuestro Señor. Y no solamente hemos creído en Él, sino que también en su palabra. Esta palabra que ahora nos enseña a nosotros cómo vamos a poder vivir en victoria y cómo vamos a poder llegar hasta el final de nuestra carrera y poder lograr todo lo que nosotros vamos a obtener para la vida eterna. Vale la pena aclarar esto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas, eso lo hizo gratuitamente, o sea, eso fue gratuito. Dios fue el regalo más grande para nosotros, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero a partir de la vida cristiana que nosotros tenemos, ahora, todo lo que usted y yo vamos a hacer, sí, el Señor lo va a recompensar a usted y a mí. Porque en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo 22 de Apocalipsis y verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Quiere decir que aparte que de Dios va a poner los dones para que nosotros podamos, usted y yo podamos hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales en la tierra, en el nombre de Jesús y dándole la gloria a Él, usted va a tener recompensa. ¿Y sabe por qué? Porque todo esto, hermanos amados, cuesta. Todo esto vale. Porque Dios no lo puede dar a cualquiera. Nosotros para poder tener esto tenemos que hacer tantas cosas en nuestra vida para agradar a nuestro Dios. Primero, ser hombres de oración, ser hombres de fe, ser hombres de la lectura de la palabra, ser hombres de asistencia a la iglesia. La iglesia no existe solo porque quiera estar ahí, sino que está para que nosotros nos reunamos y podamos aprender de la palabra y podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y a través de toda esta disciplina que hay en nuestra vida, entonces Dios viene preparando nuestra vida en estas cosas sobrenaturales, y cuando llegue el momento, aparte que Dios nos ha bendecido aquí en la tierra, imagínense que
que Dios nos va a recompensar allá en el cielo, en una vida eterna y con grandes cosas como hemos aprendido de su palabra. Entonces, vale la pena, hermanos amados. La vida del cristiano, dice, es muy alegre, pero también la vida del cristiano es muy interesada, muy interesante. ¿Por qué? Porque encontramos todo aquello que nos va a servir aquí y nos va a servir más allá también. Ya vamos a ir concluyendo. Yo quiero que miremos ahora Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. En el capítulo número 4, verso 1, oiga lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente, y ahí es el Espíritu de Dios. Por eso también estamos viendo el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu que da los dones, el Espíritu. Entonces, pero el Espíritu dice claramente. Cuando dice claramente es porque hay un entendimiento profundo y hay una promoción para nosotros, que en los postreros días, dice claramente. Por eso, hermanos, yo no sé por qué muchos todavía dudan, porque dice en los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Hermanos, la iglesia no tiene que estar dormida. No tiene que estar dormida. El enemigo la ha adormecido, la quiere adormecer, la quiere dormir con todas estas cosas a nivel mundial que ha pasado. Imagínense, hermanos amados, que por un año las iglesias han estado cerradas. Bendito Dios, porque nosotros aquí, pues desafiando las circunstancias, estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Declaramos que el enemigo no va a sellar nuestras bocas, no va a atar nuestros pies para que nosotros podamos glorificar su nombre. Y él dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los tiempos finales, algunos van a apostatar de la fe. Mire, ¿qué es eso? Apostatar de la fe es desconfiar, y es apartarse, no tener la fe suficiente en creer que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sostener. Y apostatarán porque, hermanos, cuando esto pasa, fíjense que alguien me dijo, yo estoy aprendiendo mucho en la televisión, porque ahora pasan muchos programas y pasan muchas cosas. A mí me gusta ver, pero como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito escuchar, pero todo no me conviene a tomarlo. Voy a tomar lo que me conviene. Pero el que no está instruido en la palabra, cualquier cosa le va a convencer. Y eso es lo que dice la palabra cuando se apostata de la fe y de la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Por eso miramos nosotros la decadencia espiritual. Hay veces en medio de nosotros, en medio de las iglesias, muchos están padeciendo estas situaciones. Porque dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo se está aprovechando el diablo? A través de estas cosas. Porque solamente así se puede escuchar. Nosotros podemos ver tantas cosas que se están moviendo en las redes sociales a través de la palabra, quienes dicen cosas tremendas, pero nosotros continuemos teniendo la verdadera palabra en nuestro corazón, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Terrible es. Así que nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Aun cuando nosotros vemos, nosotros sentimos cuando no es de Dios. Dice que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu. Y cuando da testimonio es porque nosotros sentimos de esto.
Lo que puede suceder cuando no se tiene un discernimiento. Volvamos al libro de Lucas. Al libro de Lucas, en el Lucas capítulo número 9, y verso 54. Oiga lo que dice la palabra. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan, los discípulos del Señor. ¿Quieres tú? O sea que ellos ya se sentían con ese poder. En primer lugar, cuando nosotros vamos a desarrollar el poder de Dios, que sea para bien, que no sea algo porque vamos nosotros a tener una vendetta o una venganza, sino que sea de Dios, porque ellos estaban eso pidiendo. Porque vamos a leer todo. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. Es cuando viene esa pregunta. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose nuestro Señor, les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de aquella aldea. Qué interesante es tener ese discernimiento de poder hacer las cosas como Dios manda hacerlas. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Salmo 14:4 dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Ya con esto concluyo. Dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Salmo 14:4. Cuando leemos esta palabra es porque si hay iniquidad en nosotros, iniquidad es cuando hay malos pensamientos, cuando nosotros tenemos, y recordemos que es ahí donde Satanás comienza a trabajar, en el pensamiento del hombre. Entonces, si hay iniquidad, no hay discernimiento. Entonces nosotros podemos discernir realmente, hermanos, que para que una persona sea usada realmente, tiene que dar una evidencia de estar bien delante de la presencia de Dios. Si no, no va a tener discernimiento. Esa es la razón por la cual hasta hoy día muchos carecen de discernimiento y no se dan cuenta, hermanos amados, que todas las consecuencias sucedidas ahora a nivel mundial es porque el diablo está enojado y porque sabe que Cristo pronto viene. Satanás sabe que porque él mismo conoce la palabra y él sabe que por la palabra sabe que nuestro Señor, así como nosotros sabemos que de un momento a otro nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Así que, hermanos, alabémosle y glorifiquémosle y busquémosle para que Dios pueda derramarse, su espíritu se pueda derramar sobre nosotros y podamos nosotros servirles con el don que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gloria y honra
Tú eres bueno, eres grande y eres maravilloso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos da luz para que nosotros estemos a la alternativa, que estemos atentos, que estemos hoy, Señor, más que nunca buscando tu presencia, permitiendo, Señor, que estos dones preciosos establecidos a través de tu palabra, dados por el Espíritu, puedan estar en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, Señor. No solamente, Señor, aquí con nosotros, sino que te puedo pedir en todas las iglesias para que haya un movimiento glorioso, ya que tú pronto vienes y la iglesia tiene que estar llena de gracia y de poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traernos esta iluminación. Gracias, Señor, oh Dios, por la bendición del conocimiento de la palabra. Bendice a nuestra iglesia, Camino de Fe. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los misioneros, a los obreros, a todos aquellos, Señor, que hoy, Señor, buscan tu presencia, Señor, alrededor del mundo, oh Dios. Lindo es saber de que ahora son miles y miles de siervos, Señor, que te adoran, te glorifican, Señor. Tú pronto vienes por una iglesia, tú pronto vienes por un remanente, tú pronto vienes, Señor, por un pueblo que te esté adorando y glorificando. Un pueblo, Señor, que tenga el conocimiento en su corazón, en su mente. Tú vienes por un pueblo, Señor, oh Dios, un pueblo que te sirve. Gracias, gracias. A ti sea toda gloria y toda honra. Bendice, Señor, a todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, de nuestra oración. Bendice, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Bienvenidos sean nuestros